Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy les voy a enseñar cómo hacer este hermoso bolso trabajando únicamente con puntos bajos. Este es un bolso que me pidieron recrear. Quiero enviarle un saludo muy especial a Joana, quien me contactó por TikTok y me pidió este modelo porque le gusta la forma en que explico. De verdad, muchas gracias a todos por ver mis videos. Esta es la fotografía que me enviaron, pero yo siempre le agrego mi toque personal. Como puedes ver, las tiras van diferentes y si tú también tienes algún modelo que te gustaría que haga, puedes escribirme por TikTok y con gusto lo puedo recrear. No olvides suscribirte y darle like para que te aparezcan más videos como este. Ahora sí, vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 100% poliéster, 3 diferentes colores, aguja lanera, ganchillo número 5 para esconder las hebras, ganchillo número 10 con el que vamos a trabajar, 6 marcadores, 8 bolitas de madera, 2 aros de 2.5 centímetros, cadena de aluminio de 120 centímetros, mi etiqueta, tijera y metro. Todos los enlaces de estos materiales los pueden encontrar en la descripción de este video. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Voy a sacar hilo de la parte de en medio. La mayoría del tiempo siempre comienzo tomando el hilo de en medio porque está más arrugado. Y al finalizar nuestro proyecto, pues hacemos borlas u otro accesorio. O por ejemplo, le vamos a agregar en este caso estas tiritas. Entonces, para que estén, pues no estén tan arrugadas. Y nos quede esta parte acá y no nos quede ya lo último que sería lo que va a quedar en la parte de en medio y así nos salga, como les digo, arrugada. Entonces miren, así está como arrugadita, entonces no se ve bonito. Vamos a sacar, a veces es complicado hallarlo, pero pues te saquen toda la parte de adentro. Algunas me han preguntado cómo lo hacen, nunca encuentro lo que es la otra parte, ¿no? Pues de esta manera, básicamente, hasta encontrarlo. Por acá está. Miren, todo arrugadito. Entonces es mejor pues empezar siempre de la parte de en medio. Aquí está este y los otros colores. Ok, vamos a estar usando los 3 colores juntos para que el bolso quede bastante firme. Y si ustedes están utilizando un trapillo más grueso, por ejemplo este es de 2 centímetros y estira, ¿sí? Que es como trapillo licrado. Pero si ustedes están trabajando como por ejemplo con un trapillo de 3 centímetros y es de algodón, o de 3 centímetros y es de poliéster, que es un poco más grueso, entonces solamente pueden utilizar 2 trapillos, ¿ok? Ahora si es más grueso, como 4 o 5 centímetros, también pueden utilizar solamente 2 o 1, ¿sí? Porque pues es bastante grueso. El ganchillo número 10 es el ganchillo más grande que tengo por el momento. Si ustedes tienen un ganchillo número 11 o número 12, les recomiendo que usen mejor esa para que pues sea más fácil trabajar y que no le duelen mucho las manos. Como este es el único que tengo, pues es el que voy a utilizar y también pues queda bien. Miren, la prueba del ganchillo queda bien, no se salen los trapillos. Entonces tenemos los 3 de esta manera. Tomamos, damos vuelta y hacemos nuestro nudo corredizo. Apretamos. Y ahora vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 14 y 15. 15 cadenitas. Esto mide, vamos a medirlo para que tengan una idea, así sin estirar, 16 centímetros. Vamos a agregar un marcador a la última cadena, la número 15, en medio, tomando esta hebra. Miren, esta, ya que aquí vamos a hacer el aumento de la esquina. Ok, ya van a ver, ahí está. Miren, en una hebra. Ahora vamos a hacer en las siguientes 13 cadenas 13 puntos bajos, solo tomando la hebra de arriba de la cadena, ¿vale? Esta de acá. Saltamos esa cadena donde agregamos el marcador, ¿sí? La número 15, nos vamos a esta. Saltamos en esta, la hebra de arriba sin tomar la lomita.
Miren, queda la hebra de abajo y la lomita. Entonces así en todas estas siguientes 13. Dejen primero. Esta es la cadena de cierre, esta que se acaba de formar. Agréguenle también un marcador en toda la cadena completa, ¿vale? Así. Ahí está la primera. Son 13 puntos bajos en total. Siguiente. Damos altura y cerramos. No tengo otro tipo de ganchillo más grande, ni siquiera el que es así. Me gusta más trabajar con este tipo, más que este que tiene manija, porque pues a veces el tejido, por ejemplo, que estoy usando en este momento, que son 3 trapillos, se acumula mucho en esta parte. Entonces sí les recomiendo que mejor compren así, sin manija, para que sea más cómodo trabajar. Estoy en mis últimas 2 cadenas. En esta penúltima vamos a hacer un punto, que es el punto bajo número 13, que les comenté que íbamos a hacer. Ahí están, 13 puntos bajos. Ahora en esta última cadena vamos a hacer 3 puntos bajos, ¿sí? Que es la de la esquina. Siempre tomando la cadena de arriba. Esta es la primera. Damos altura y cerramos. Así. Siguiente, ahí mismo. Este nudito que está por acá lo vamos a cubrir con esta segunda. Jalamos estas acá, el paso. Damos altura, cerramos. Así. Y la última. A ver. Nuevamente ahí. Damos altura y cerramos. Ahí están. 1, 2, 3 de la esquina. Ahora a las siguientes. 13 puntos bajos. Empezando de esta que se ve acá. La otra hebra de la cadena. Trece en total también. Y miren, ahí está el marcador. Esta penúltima es la 13. Así. Ahí está. 13 de un lado, 13 de este lado, 3 acá y aquí donde está el marcador. Miren, aquí en esta. Vamos a pasar ahí. Estamos. Ahí vamos a hacer un aumento. ¿Qué significa un aumento? Significa 2 puntos bajos en un solo punto de base, que es esa cadena. 1, vamos a hacerlo un poco más grande. Así. Ahí está. Nuevamente ahí. Y 2. Así. Y vamos a cerrar en la cadena de cierre donde agregamos ese marcador azul. Estiramos. Quitamos acá, ingresamos de atrás hacia adelante en esa cadena completa, así, tomamos el trapillo, pasamos atrás, acomodamos bien. Tenemos en total 32 puntos, ¿ok? 32 cadenitas, contando esta que acabamos de pasar hacia atrás, este trapillo, vamos aquí a formar la cadena número 32. Recuerdan que hicimos 13 de este lado, 13 de este otro, son 26. 3 acá, para dar esta en la esquina, son 29. 2 puntos acá, son 31. Y la que estamos formando en este momento es la número 32, para que queden 3, 3, 13 y 13. ¿Ok? Entonces están como iguales todos, están parejos. Ahora vamos a abrir acá, ya que
voy a dejar como decoración esta hebra de aquí. Y solo voy a tomar de la cadena esta hebra de atrás. Solo vamos a trabajar con puntos bajos. Es una carterita muy fácil, ideal para principiantes. Queda muy bonita. Así. Abrimos. Así, miren. Quedan los 3 colores acá y 3 colores arriba. Entonces, vamos a en medio. En medio. Agregamos los colores al ganchillo. Así. Apretamos. Aquí apretamos bien porque esta suele quedar grande si no no apretamos bien el trapillo, uno por uno. Así, que ustedes vean más o menos que queda de la misma medida que estas otras, que no quede tan grande. Tomamos trapillo, lo pasamos por esas dos hacia adelante, así, y hacemos una cadenita. Siguiente cadena en medio, tomando solamente la hebra sin tomar la lomita de la parte de atrás. Así, damos altura y cerramos. Ahí formamos los primeros 2 puntos. Aquí se formó la cadenita de cierre. Entonces agréguenle ahí. ¿Ok? Y seguimos haciendo puntos bajos en cada hebra de la cadena, en todo alrededor, sin hacer aumento, sin hacer más nada, solo punto sobre punto. Y como les digo, solo punto bajo. Si ustedes no le quieren hacer este borde acá, para que quede de esta manera, a mí me gusta que quede cuadradito, así que quede cuadradito. Pero si ustedes no le quieren hacer este borde, entonces, y para que quede pues como ondulada acá, que fue como el ejemplo que me mandaron, entonces tomen las 2 cadenas estas, sin dejar pues como decoración esto. Pero pues a mí me gusta que quede cuadradita para que pues al ponerla a la mesa se quede y no se caiga. Así. Entonces solo estoy tomando una hebra. En todo alrededor. Aquí en la esquina. Normal. La hebra de la cadena. Dejando la lomita. Estas 3 hebras que quedaron acá, lo que vamos a hacer es esconderlas, ¿sí? Con este otro, el número 5, vamos a esconderlo por debajo de todas estas hebras, que son las partes de atrás del punto bajo. Así, sostienen y tratan de pasarlo. Ya sea uno por uno, que se les haga más fácil, o así con un ganchillo pues no tan grande para que no se les abra el tejido. Sí, pasar el ganchillo así por esas 2 hebras del punto bajo, así lo pasamos. Y el resto solamente cortan. Esto ya no se les va a salir. Estiran bien y ahí se esconde. ¿Ven? Para que no les estorbe, háganlo antes. Así. Entonces ya seguimos. Ok, entonces voy a seguir haciendo el resto de los puntos y nos vemos por acá. Ok, estoy por terminar. Aquí mi último punto. Así.
voy a altura y cierro. Ok, jalamos así para darle esa forma. Jalo de la forma que siempre vamos a cerrar, ¿vale? Ahí agregamos de atrás hacia adelante, tomamos los 3 trapillos, lo pasamos hacia atrás y aquí traten de no jalar tanto para que no se vaya a ver raro, así que quede igual que las otras de grande. Esta que estamos pasando hacia atrás, que quede igual que estas de grande. Ahora ingresamos por todo el trapillo que estamos pasando hacia atrás, ahí abajito, ¿sí? No lo abrimos tal como hicimos abajo, esa solamente era para dejar este borde. Ahora todo, así, miren, todo el trapillo. Agregamos, ¿sí? Apretamos, como les digo, dejando pues ahí, igual que las otras. Tomamos y lo pasamos hacia enfrente. Jalamos para que no se vea esto así. Y luego volvemos hacia atrás para que lleve el trapillo ese que se estaba pasando hacia adelante hacia atrás, ¿sí? Así. Cadenita que equivale a un punto bajo. Bien, esta. Para que al final no se vaya a ver dónde fue que cerramos. ¿Sí? Para que no se vaya a ver ahí como raro el cierre, sino que se pierda con todo. Ahora vamos a seguir, vamos a hacer el segundo punto tomando la cadena completa, ¿vale? Cadena completa. Damos altura y cerramos. Primeros 2 puntos se formó la cadenita, esa es la cadena de cierre. Toda la cadena, listo. Ahora ya no vamos a tomar solamente una hebra, vamos a tomar la cadena completa de ahora en adelante. Altura, cerramos, cadena completa, altura y cerramos, y así sucesivamente en todo alrededor. Aquí ya no vamos a hacer aumentos ni nada, o sea, 2 puntos en un solo punto de base, sino que solo uno en cada cadenita. Ok, terminé esa vuelta. ¿Sí? Tiremos bien, que va agarrando su forma. Se dobla porque obviamente a medida que vamos trabajando pues la vamos doblando. Ahora vamos a hacer el cierre. Recuerden, de esta misma forma vamos a hacer la siguiente. Soltamos aquí, aflojamos donde tenemos el marcador, la cadena de cierre, de atrás hacia adelante o de adentro hacia afuera. 3 hacia atrás. Dejamos de la misma medida esta, justo lo que estamos pasando hacia atrás. Abajito tomamos las 3, así, apretamos, tomamos y lo pasamos hacia enfrente. Jalamos, así. Tratamos de dejarla no tan grande esta, ok, esta primera, para que se pierda con las otras y no se vea la diferencia aquí al comenzar. Así, jalamos un poco, siguiente cadena, cadena completa, damos altura, cerramos. Primeros 2 puntos creados, cadenita de arriba es la cadena de cierre, agréguele su marcador y seguimos como normalmente lo estamos haciendo, punto sobre punto, solo así, cadena completa. En cada cadenita, última cadenita, cerramos como lo acabamos de cerrar y seguimos en las siguientes vueltas. En total voy a hacer 8 vueltas para el cuerpo del bolso. Ustedes pueden hacer hasta donde quieran el alto de su bolso, pero yo voy a hacer 8 y lo cuento de esta manera. Esta de acá, antes de donde está pues esta hebrita acá, esta es la base básicamente, ¿no? Entonces esta sería la primera vuelta del cuerpo del bolso después de la hebra que dejamos de la base. Esta, 1, 2 y estamos empezando la tercera. Entonces aquí hay 3, la que voy a terminar,
entonces van a faltar 5 más para que sean 8 en total. Entonces voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto mide 13 centímetros. Ok, y acá 26 centímetros. Hasta aquí. Obviamente vamos a hacer lo que son las asas y al final vamos a ver cuánto realmente mide de alto. Pero el cuerpo va a ser básicamente este. Miren qué bonito. Por la parte de adentro. Si ustedes lo quieren hacer más alto, siguen las vueltas. Aquí mi último punto. Vamos a pasarlo hacia atrás y le vamos a agregar unos marcadores para ver lo de la esquina. Así. Por ahora está ahí. ¿Vale? Acomodamos bien, estiramos, ya que tenemos que encontrar las esquinas para poder hacer en medio las asas. Así. Tiene que quedar aquí 15 cadenitas más donde van a estar los marcadores, que es una acá y otra acá, van a ser 32. Creo que es este que es justo que se ve acá. Ahí le vamos a agregar. Y este justo que se ve aquí. Acomoden bien de esta manera, ¿sí? Porque pueda que se doble. Entonces acomoden bien porque una vez hagamos, ahí está bien, creo que ahí, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Quiere decir que desde acá hasta acá, sin contar el marcador, son 15 cadenas. 15, 15, 30. Más 1 son 32. Se le agregan los marcadores. Miren, desde aquí donde está el marcador, no lo cuento. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta cadena, de igual manera acá. 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta cadena agregamos el marcador. Después de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 5, 5, 5 y 5. Y aquí también nos va a quedar 5, porque recuerden que aquí esta parte era 15. 5, 10 y 15. Sin contar el marcador, miren. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el marcador. Ahora vamos a, nuevamente, terminar de cerrar acá. Como siempre, tomando todo. Así. Ahora tomamos y lo pasamos hacia enfrente. Cerramos como aquí ya quitamos esta de la esquina. Ok, era solamente para agregar bien lo que es acomodar bien el bolso y agregar bien donde vamos a agregar el asa. Así. Cadenita. Así, de esta manera. Miren, ni siquiera se nota donde hicimos los cierres. Ok. No lo dejemos tan grande este primero. Ahora, siguiente, cadena completa. Damos altura y cerramos. Primero 2 puntos. Esta es la cadena de cierre. Como siempre. Hacemos todo acá hasta llegar donde está el marcador. Aquí está el marcador. Vamos a hacer esta última. Vamos a hacerla un poco más apretada. Así, que no quede tan floja. Y ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenitas. Y vamos a agregar el ganchillo donde está el otro marcador. Miren, en la cadena completa. Quitamos y aquí vamos a hacer un punto bajo. Tomamos, damos altura
y cerramos. También no lo hagan tan grande. Esto se va a estirar luego que le agregamos acá también. Entonces así. Si ustedes lo quieren hacer como más grande el asa, hacen más cadenitas. Yo así lo voy a hacer. Siguiente, cadenas hasta llegar al otro marcador. Penúltimo. Y aquí donde está esto, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado. Seis cadenitas. Agregamos. Damos altura y cerramos. Así. Y puntos bajos hasta llegar en la cadena de cierre para cerrar. Aquí, esta última. ¿Sí? Aflojamos donde está la cadena de cierre, de adentro hacia afuera. Pasamos hacia atrás. No tan apretado como hacemos el cierre normalmente. Agregamos acá. Y le pasamos hacia enfrente. Así, normal. Siguiente, punto bajo. Cadena de cierre, agréguele el marcador. Y esta es la última vuelta, ¿vale? En cada cadenita vamos a hacer punto bajo. Esta es la última antes de llegar a estas 6 que hicimos. Ahí. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos aquí en estas cadenitas. Ok, así. Agarren lo que es esta cadenita así que quede enfrente. Así. Tomamos trapillo, damos altura y cerramos con cuidado, con paciencia. Siguiente. 2. Ok, este es con paciencia para que no se doble. 3. 6. ¿Será que hago 6? Vamos a ver una más. O las que les pueda, las que les quepan ahí, lo hacen. Yo voy a hacer 7, así. Que quede como esta curva así. Ahí. Y ahora, en la primera cadenita, ¿sí? Del primer punto, esta. Cadena completa. Damos altura y cerramos. Y normal. Punto por punto. Cadena completa. Aquí la última, antes de llegar a las cadenitas. ¿Sí? Y ahora, como hicimos allá. Así, de esta manera. Cadenas hacia enfrente y con cuidado hacemos las 7 los 7 puntos bajos. 1, 2, 7, ahí, y de igual manera del punto, esta es su cadena, ahí. ¿Sí? ¿Ven? Qué bonito. Y normal. Hasta llegar a la cadena de cierre. Para culminar el último punto acá.
y cortamos. Dejamos siempre trapillo para esconder. Soltamos con cuidado para que no se ajuste esta cadenita. Y en la cadena de cierre, como siempre, pero con el ganchillo más pequeño, de adelante hacia atrás o de afuera hacia adentro. Así pasamos. Y luego en la última, vamos a pasar a través de la lomita, del punto bajo de la parte de atrás, y vamos a pasar en medio de la cadena, de abajo hacia arriba. Tomamos, lo pasamos. Miren que se formó. Así, acomodamos bien que quede del mismo tamaño que las otras. Una vez ya acomodamos, pues ya vemos de esta misma manera. Vamos a llevar todo esto así. De esta manera vamos a esconderlo por debajo de los puntos. Así, de esa manera. Así, creo que hasta ahí ya voy a cortar. Y acomodamos bien, porque pues cuando estamos haciendo esto pues lo doblamos. Miren qué bonito, no quedó tan esto como doblado acá porque no hicimos tantos puntos. Ahora sí vamos a ver, quedó de 17 centímetros. Por favor déjenme saber en los comentarios si gustan que les haga un videito de cómo forrar este tipo de bolso. La parte de adelante, vamos a ver, esta aquí justo donde se ve que son los cierres, va a ser la parte de atrás, y entonces esta va a ser la parte de adelante. Vamos a agregar la etiqueta, creo que ahí. Todos los enlaces de estos materiales los encuentran en la descripción del video. Bueno, de cada video yo les dejo ahí los materiales que uso en cada proyecto. ¿Eh? Trae su plaquita y ya está. Los aros justo en el punto de la esquina. Ahí. Y cuando yo lo forro, al final le agrego su magnético en esta parte, pero ya forrado. Ahora le vamos a agregar estos trapillos en la parte de adelante. Esto es opcional para que se vea más o menos como me lo pidieron, solamente que aquí les muestro la foto, es como todo horizontal y yo pues le agregué mi toque personal así. Ahora vamos a cortar 17 tiras de 20 centímetros. Yo corté en este caso 6 tiras de este color amarillo, 6 del beige y 5 del café, ¿ok? Entonces de dos colores van a ser 6 y de otro va a ser 5. Ya ustedes escogen el color de su preferencia. Con el ganchillo número 5. Vamos a ver. Si comenzamos con el amarillo, el que tenga 6. Voy a comenzar por la segunda hilera. 1, 2, 3. En esta cuarta, el del lado derecho, ¿sí? Del punto bajo. Voy a tomar esta del lado derecho, acomodamos bien que queden así iguales, ¿sí? El de 20 centímetros que quede igual, tomamos, lo pasamos, luego tomamos y lo pasamos por eso. Ya ustedes lo acomodan, no aprieten tanto, o se aprietan pues sostengan para que no se vaya a aflojar mucho el punto bajo. Así. Siguiente color, que es en la cual tenemos 6 tiritas también. Acomodamos y aquí vamos como
en la parte de abajo el siguiente de adelante, así como en forma de V. Ya ustedes ahí le buscan. Yo lo voy a hacer aquí en siempre del lado derecho. También lo pueden hacer una vez que haya pasado, así. Parte de abajo, de acá, lado derecho. No el que está acá, sino que ¿Sí ven? Justo en medio, y la hebra o el lado derecho del punto bajo. Ahora este lado, y bueno, si es amarillo al principio en esta hilera, amarillo, beige y café, siguiendo este mismo patrón de colores. Ok, entonces le iba a agregar uno acá, pero básicamente estoy viendo que de lo contrario va a quedar a un lado, y justo llegamos en medio del bolso. Entonces hasta ahí, en esta penúltima o en esta segunda vuelta, hasta ahí lo voy a dejar. Ahora vamos a seguir con la otra parte, siempre el patrón, respetando el patrón de colores: amarillo, café, beige, ¿sí? El mismo acá. Entonces aquí voy a saltar un punto, está acá, voy a saltar un punto en este siguiente, en el lado derecho, amarillo. A ver, 1, 2, 3, en el cuarto, en el lado derecho, creo que el café. Voy a hacerlo en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto, en el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lado derecho. Ahí pues visualizamos más o menos para que quede pues triángulo y no quede todo a un lado, pues casi que quede más o menos perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el noveno punto en el lado izquierdo. En el 11 en el lado izquierdo. El último acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 en el lado derecho. Ahí. Y es el color amarillo. Si gustan pueden cortar acá, lo pueden acomodar bien y pueden cortar, no sé, estos lados acá, para que pues se vea como un triángulo. Esto ya es opcional o así dejarlo. Voy a cortar más o menos. Así, miren. Más o menos. Ahora le voy a agregar las bolitas. Ya ustedes deciden dónde, ya sea bolitas pequeñas, bolitas grandes, eso es de cada quien, a su estilo. Creo que le voy a agregar las bolitas grandes. Aquí en esta primera. Un nudito y listo. ¿Sí? Acá también. Esta café. Nudito. Esta café también. Voy a agregarle un 2 en esta café nuevamente, para no utilizar tantas.
Agregarle. A ver cómo se ve, voy a agregarle 2. Creo que así lo voy a dejar. Y por último le agregamos su cadenita. Lo pasamos. Y listo, así nos quedó esta hermosa cartera. Realmente en cámara no se aprecia lo bonito que se ve esta combinación de colores. Lo mejor que es muy rápida de hacer. Miren qué bonita. Espero les haya gustado el tutorial. No olviden darle me gusta y dejarme su comentario con su opinión. Me encanta leerlos. Espero verlos en el próximo proyecto. Saludos y bendiciones.